el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto. Y el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, conocía a Dios y yo me atrevo a decir que lo conoció como padre, porque esa relación está escrita sobre todo en esos salmos tan hermosos que él escribió. Y si traes tu Biblia ahí, yo te voy a invitar a que me ayudes a leer esto. Um, Como les decía yo la vez pasada, en el Almendro usamos la Nueva Traducción Viviente, pero aquí en España, ¿qué creen? Volvimos a la Reina Valera, porque la Reina Valera tradicional pues tiene este castellano, ¿verdad? De Cortés y de los reyes católicos, y bueno, pues entonces usamos ese lenguaje. Pero en este salmo en particular me gusta cómo la narrativa de la Reina Valera 60 lo dice. Y es el rey David hablando y dice esto. Dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía, Dios, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi refugio y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y él está hablando precisamente de un castillo. Los castillos, como ustedes saben, fueron pieza fundamental en la antigüedad. Los castillos formaban parte de las comunidades, había caballeros feudales como lo que es este castillo de Sigüenza. Estamos más o menos a 120 kilómetros de la ciudad de Madrid, al norte, en la provincia de La Mancha de Castilla. Y bueno, pues aquí hace miles de años se construyó una fortaleza romana. Sobre esa fortaleza romana se construyó después con esas rocas que usaban los romanos, se construyó también una fortaleza cuando los árabes invaden España e invadieron casi la totalidad de España. Y ellos hacen aquí también una fortaleza. Y esa fortaleza fue conquistada por los reyes de España, por Fernando e Isabel la Católica, y aquí pues esa conquista tuvo lugar y esta fortaleza, imagínense cuántos años tiene, ¿no? Desde los romanos, pero este castillo, pues finalmente las rocas que estamos viendo, muchas de ellas vienen desde el siglo VIII, ¿sí? Entonces, imagínense nada más todas las rocas que están aquí apiladas y me encanta esto porque finalmente el carácter del padre es como se va formando. Un castillo no se edifica de la noche de la noche a la mañana, se hace con tiempo, se hace con paciencia y cada roca de este castillo así fue puesta, ¿sí? Y pasó mucho tiempo. Y todos sabemos como papás que pues el ser padre es todo un reto. Y hablo también de las mamás, como padres, no nos entrega Dios un manual de cómo criar a nuestros hijos específicamente, es algo que se va aprendiendo, nos da los lineamientos que están escritos en su palabra, que nos ayudan muchísimo, pero la verdad de las cosas es que la mayoría se aprende en la práctica y es todo un reto. Así es que a través de la palabra nosotros podemos realmente entender este significado tan importante y voy a ir a este Salmo número 18, versículo 1 y 2, donde la manera como empieza David es muy importante porque él se dirige igual que Jesús al Padre. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Igual que lo hacía Jesús. Jesús vino a mostrarnos al Padre, ¿sí? Y la relación de un hijo con el Padre. Por eso es tan importante. David fue el predecesor, de alguna manera, de lo que Jesús vino a darnos y a entregarnos. El rey David ocupó ese trono y después
el mismo Dios dijo que ese trono que dejaba David vacío cuando él murió iba a ser ocupado por Cristo. Así es que imagínense también la importancia de hablar del reino. Y por esto, pues, a mí me encanta. Y estamos viendo nada más una parte de este castillo. Como todos los castillos, hay una entrada y está como gran parte de los castillos montado en una ladera. Los castillos pues tenían varias funcionalidades, ¿verdad? Y esas funcionalidades eran sobre todo dar protección, eh, dar refugio, crear una comunidad y todo esto sucedía alrededor de estas fortalezas, de estos castillos, ¿sí? Y, y un padre, nunca se nos debe de olvidar las tres P's. Por eso la palabra padre empieza con P y se te va a hacer muy fácil que estas tres P's las podamos recordar. Un padre viene a dar provisión, un padre viene a dar protección y un padre viene a dar promoción. Otra vez, protección, provisión y promoción, ¿sí? Um, y es lo mismo que de alguna forma se expresa, cómo se expresa David de Dios, de su padre. Y él se dirige y le dice, castillo mío, fortaleza mía, lugar de refugio, lugar de encuentro, ¿sí? Un padre siempre debe brindar esa seguridad a los hijos. Cuando un hijo llega con un padre, pues siempre trata de buscar respuestas en él. Somos como el último bastión y hasta las mamás dicen, bueno, pregúntale a tu papá, ¿verdad? Y cuando va el hijo y le pregunta al papá, pues finalmente tú tienes que dar una respuesta. Y yo me acuerdo de mi hijo Emilio que me hacía muchas preguntas, se me sentaba aquí y me empezaba a hacer preguntas y aparte, bueno, como saben, él tiene una pérdida auditiva, me volteaba entonces, porque en ese entonces no sabíamos que tenía una pérdida auditiva severa y me volteaba siempre la cara, ¿no? Mi rostro para ver y leer mi boca. Y de esa manera él podía leer mis palabras. Y yo decía, ay, mira, mi hijo, qué hermoso, que siempre quiere verme el rostro, pero también por otro lado, él estaba atento de mis respuestas. Y llegaba y me hacía una pregunta, otra pregunta y otra pregunta. ¿Sí? De esta manera, pues el hijo va forjando su carácter, va forjando su identidad. El padre es ese lugar para poder formar identidad. Y cada uno de los miembros en su momento de esta comunidad, pues estaban orgullosos de su rey, ¿verdad? El rey los protegía en contra de los ataques que venían de otros reinos. Y por eso el lugar donde están es un lugar tan estratégico. Este castillo tiene la particularidad que fue construido también sobre la roca, que es otra gran lección. Cómo nosotros, al proteger a nuestros hijos, tenemos que hacerlo a través de la protección de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el siguiente paso que es muy importante, la siguiente P, es la provisión. ¿Sabías que uno de los nombres de Dios es el Shaddai? Es el que protege, es el que nutre. Y ahí Dios enseña grandes principios de administración, porque no significa ser un buen padre el que le da absolutamente todo a sus hijos cuando los hijos quieren algo, sino el que los enseña a ser buenos administradores. Y eso es lo que Dios dice también en su palabra, lo que nos enseñó Jesús en Mateo 25, donde habla acerca de que si somos fieles en lo poco, sobre mucho también nos va a poner. Y no solo es la provisión material, es la provisión sobre todo espiritual, es lo que va a salir de la palabra de Dios, enseñarles a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Y eso también es sumamente importante porque
mientras más desde pequeños empezamos literalmente, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, enseñarles a nuestros hijos a través de la palabra, desde que son pequeños, les estamos enseñando que el día de mañana no van a depender nada más de nosotros, sino de Dios. Y hoy me da mucho gusto, después de muchos años, ya que mis hijos crecieron, poderlos ver y cómo ellos han forjado esa identidad, parte en la identidad que yo y mi esposa les dimos, pero sobre todo hoy ellos, cualquier pregunta que tienen, y más que ahora estamos nosotros lejos, es, papá, oré, papá, fíjate que le pregunté a Dios esto y esto es lo que me confirmó. Y después platican conmigo y me encanta porque todo, como lo hizo Jesucristo, es apuntar primeramente a nuestro Padre que está en los cielos. Ahí obtenemos la respuesta y después nosotros pasamos a un lugar de consejeros, de apoyarlos, de animarlos. Y por eso también esta otra parte es muy importante, que es la promoción. La promoción es importantísima para todos nuestros hijos, el cómo los alentamos desde pequeño, cómo estamos ahí siendo presentes, cómo a través de cada palabra los impulsamos. Y esto es muy importante porque muchos, de alguna forma, en la manera como nuestros padres a lo mejor trataron de instruirnos, fue fuerte, ¿verdad? Fue a través incluso de palabras despectivas. Pero gracias a Dios fuimos formados de alguna u otra manera, porque tampoco por el otro lado es todo está bonito, mi hijo, hiciste algo mal, no te preocupes, no, Dios también disciplina. Y esto es también alentar, esto es también formar, pero es disciplina en amor. Y eso hace toda la diferencia. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de él? ¿Sí? Y, y en este tipo de formación, yo también quiero comentarte que en esa promoción dentro de los castillos, también aquí los reyes también enseñaban, instruían a sus soldados para la guerra, para las batallas. Y hoy pues también nosotros tenemos que enseñarles cómo pelear esas batallas. No son peleas de que, bueno, tú eres el mejor y vas a competir y vas a pasar encima de todos, no, eso es lo que pues el mundo te puede llegar a enseñar. Pero aquí sobre todo es que las batallas, mientras más dependemos de Dios, mientras más dependemos de Él, más fuertes vamos a ser. Y eso es maravilloso, porque en la vida el enseñarles a pelear batallas con discernimiento espiritual les va a posicionar siempre en un lugar alto. Y un lugar estratégico en las batallas es el lugar alto, el lugar donde Jesucristo nos hizo sentar, en lugares altos. Qué hermoso es poder ver la vida de esta manera, pero también con corazones humildes. Como me encanta como dice Bill Johnson, servimos con corazones de siervos, pero reinamos con corazones de siervos, pero servimos con corazones de reyes. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Así que un castillo no solo sirve para resguardar, sino también para poder capacitar, para entrenar. Y eso es lo que hacemos nosotros hoy en día en nuestros hogares, cuando se trata también de prepararlos para poderlos promocionar. Cada prueba que Dios ha puesto en nuestras vidas, donde nuestra fe se incrementa, se convierte en una promoción divina. Y así como David tuvo esa prueba con Goliat, enfrentando ese gigante, esa prueba le sirvió para ser promocionado y poder convertirse en el rey que fue. Así es que toda circunstancia que hoy estemos pasando va a ser así. Es algo que como padres hemos aprendido, pero también es algo que también nuestros hijos necesitan ser instruidos, porque a veces se van a desanimar, a veces van a llegar, como dicen, de capa caída, pero vamos a estar nosotros ahí como esa fortaleza, ese castillo. Hijo, a ver, esta persona que te dijo esto no tiene la última palabra. Siempre Dios va a tener la última palabra. Y los comienzas a animar, y los comienzas a forjar, y comienzas a llevarlos a esos terrenos de batalla para que ellos forjen su carácter, ¿sí? Y va a ser un carácter
único, un carácter que Dios les va a dar. Y quiero cerrar con esto que para mí es muy importante porque es en la forma en la cual Dios, eh, sabemos que envía a su Hijo Jesucristo, pero Jesús llega un momento en que antes de morir y resucitar en la cruz, Él se pone a cuentas con el Padre como hijo, pero toma también un papel al mismo tiempo de padre, de protector. Y suceden tres cosas importantes. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es accountability, que es rendir cuentas, es rendición de cuentas. Y en Juan 17, léanlo por favor, ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer completo, pero para mí es ese momento, ese lugar tan especial donde Jesús llega como hijo con el Padre y le rinde cuentas. Y en estas cuentas, primeramente, Jesús le dice, Padre, he obedecido tu palabra y te he glorificado. Entonces, habla de obediencia y habla acerca de glorificar al Padre, ¿sí? Nosotros tenemos también que sentirnos orgullosos de nuestro Padre y que tenemos que glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y el Padre terrenal, nuestro Padre biológico, pues siempre, siempre honrarlo. Acuérdense que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Hay una gran bendición sabiendo que el primer mandamiento con promesa es siempre hablar bien acerca de nuestros padres. Después, lo segundo que sucede con Jesús es esto, de los que me diste, ninguno se perdió. Qué importante. Imagínense el nivel al cual Dios nos da esa responsabilidad como padres. Y hoy tal vez estés teniendo algunas batallas en dónde están hoy tus hijos, ¿sí? Pero yo te digo que siempre la oración del Padre es tan poderosa que va a cubrir a tus hijos, ¿sí? Y cuando nosotros vemos que simple y sencillamente las cosas no están sucediendo o no vemos los cambios en el corto plazo, yo te quiero decir que nuestro milagro está a una oración de distancia y sobre todo ponernos en mutuo acuerdo con nuestra esposa. Es tan importante porque la misma palabra dice, cuando dos o más se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, entonces la oración va a ser respondida. Entonces, no es que nosotros estemos peleando solos nuestra batalla, somos cordón de tres dobleces, estamos en mutuo acuerdo como matrimonio y esas oraciones sabemos que van a llegar al corazón de nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos, igual que el hijo pródigo, va a estar protegido. No importa hasta dónde se haya ido a meter, dónde esté hoy y si llega del antro, como llegue, no pasa nada. Dios tiene cuidado de ellos y en su momento vamos a ver esas respuestas. Y por eso nosotros tenemos que declarar, tenemos que ungir, ¿sí? Algo que incluso hoy en día estamos haciendo mucho, pues es ungir, ungir, ungir y ungir con aceite, ¿sí? Aquí estamos con Andy, la estamos ungiendo y estamos caminando en ese sentido. Siempre hay que ungir a nuestros hijos, ¿sí? Y, um, y el tercero es dejar legado. Y Jesús habla y dice, Padre, tú y yo somos uno, pero también ellos son uno con nosotros. Y esto es maravilloso, porque para mí esa es la esencia de la familia. En estos tiempos donde hay tanto derramamiento del Espíritu Santo, no es que pues un avivamiento tenga señales, tenga milagros, sino es cómo nuestros hijos se han transformado. Es el corazón vuelto de los padres a los hijos del padre a los hijos y los hijos a los padres. Ese para mí es el mejor avivamiento que puede haber, porque eso significa generaciones bendecidas y es lo que Jesús nos dejó.
a través de sus discípulos, ¿sí? Y dijo, y de los que me diste, pues aquí están, te los entrego. Ninguno se perdió más que uno, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese tenía también un plan. Pero en todo esto, lo maravilloso es que cuando nosotros rindamos cuentas a nuestro Padre, podamos llegar igual de frente y decirle, Padre, aunque no venía con manual mi hijo o mis hijos, ¿sí? Yo seguí, los eduqué, oré por ellos, los instruí en tu palabra y aquí está el fruto. Y por ello generaciones van a ser bendecidas. Así es que, pues, este castillo fue construido durante el paso de muchos años y fueron fortalezas una tras otra, un cimiento, una roca, otra roca y así sucesivamente. Y el día de hoy nosotros estamos construyendo así como padres nuestro legado, roca sobre roca. Y este castillo, así como hoy ha permanecido a lo largo de tantos cientos de años y ha resistido batallas y sigue aquí, hoy está convertido en un hotel, ¿verdad? Pero, pero lo hermoso de esto y lo que nos enseña esto es que finalmente, sí, alguien que puso los ojos en este lugar y comenzó a construir sobre esta ladera, sobre esta roca, eso duró e impactó a tantas generaciones. Y hoy, como padres, tenemos esa capacidad de poder bendecir, de poder impactar a todas nuestras generaciones, tener un legado. Y como estos castillos, piedra sobre piedra, nuestro carácter como papás así fue formado y hoy dejamos un cimiento para que ellos crezcan sobre ese gran cimiento y nosotros podamos ser también recordados en generaciones de la mejor manera y decir, mira, pues a lo mejor mi padre me dejó en este nivel, pero ahora gracias a eso, hoy puedo comenzar en este nivel para poder seguir adelante y poder bendecir a otros y otras generaciones. Así es que el día de hoy, pues que es tan importante poder realmente recapacitar en esto. Yo como padre soy el sacerdote de mi hogar, soy el que protege, soy el que lleva la provisión, provisión espiritual y provisión material. Y también mis palabras son las que van a animar, las que van a promocionar. Entonces, es protección, provisión y promoción. Cuando nosotros tenemos ese triángulo, un triángulo ustedes saben que es la figura perfecta, es lo que soporta todo lo que va a ir sobre el peso que va a ir sobre lo que se vaya a construir arriba. Y así es como vamos a forjar generaciones, ¿sí? Así es que hoy tenemos esa gran bendición, ese honor que se llama paternidad y qué hermoso poderlo celebrar juntos. Así es que hoy elige perdonar, elige abrazar, elige edificar, elige realmente decirle a papá, papá, gracias por ser esa fortaleza, gracias por ser ese castillo, ese lugar seguro, ese lugar de refugio. Y si por alguna razón tú no tuviste o tu padre biológico estuvo ausente, siempre tenemos a nuestro Padre que está en los cielos para guardarnos, para abrazarnos, para llevar esa provisión.